una visión del pasado, una visión del presente, y con el doctor una visión del futuro, ¿no? Para que ustedes puedan ir armando su plan de trabajo, el proceso de armar su plan o sus estrategias para 2021. Ya estuvieron trabajando con las de 2020 para el tema de cierre. Están por tener sus consejos consultivos con un grupo de empresarios que les va a ayudar con este tipo de recomendaciones. Puedan prever cuáles van a ser las tendencias, cómo se va a comportar el mercado en el futuro, para que también armar la estrategia bien de su empresa, ¿no? Y creo que el tener un poquito de certidumbre de saber qué va a pasar o de cómo podemos marcar un rumbo en estos tiempos de incertidumbre les puede ayudar a ellos a su plan de trabajo. Entonces, le paso el micrófono, doctor. La reseña de su currículum es muy larga. Lo presento así en breve, pero se los paso entonces. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. Pues, bienvenidos. Lamentablemente, por problemas aquí tecnológicos, no puedo ver a las personas que están conectadas, al menos ver su foto. Espero que ya que termine la presentación tengamos una breve conversación y por lo menos podamos vernos en la pantalla. Como menciona Carmen, soy profesor investigador del CIDE Región Centro. Recientemente, hace un par de meses, dejé la dirección y estoy ahora como profesor investigador en la División de Administración Pública y en un programa que junto con el doctor Alfonso Miranda hemos construido ya desde hace algunos años, que se llama Programa de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas. Y hoy tengo el placer y aquí agradezco mucho a Carmen por la invitación. No tenía rato que queríamos empezar a tener una agenda de colaboración con los grupos de empresarios con los que Carmen, ¿no?, y su oficina trabajan, y es un placer empezar a hacerlo el día de hoy. Estuve pensando mucho, ¿no? Ahorita les voy a platicar el proceso de reflexión para escoger qué presentar. Finalmente elegí cómo identificar tendencias en los mercados. Es algo distinto presentar un método para identificar tendencias que decirles mi perspectiva sobre cuáles son las tendencias. Entonces, en este caso, he elegido platicarles de un método que voy a ejemplificar sobre cómo pudiéramos identificar tendencias para mercados específicos. Esta presentación que la platicamos, yo inicialmente había propuesto hablar de sostenibilidad, hablar de mercados verdes y la importancia de los procesos tanto de ciclo de vida, responsabilidad social de la empresa, que tiene relación amigable con los recursos naturales, y cómo eso también se refleja en la posibilidad de tener utilidades para empresas que desean conectarse con mercados internacionales. Sin embargo, le estuve dando vueltas a la idea y recientemente di un giro en lo que pensaba presentar, ¿no? También quiero decirles que en un texto muy reciente de esta semana sobre qué quiere decir proyectar tendencias, hacer pronósticos, tratar de ver un poco hacia el futuro, como hace rato presentaba a Carmen. Y imaginarán, creo que todos hemos estado siguiendo un poco las elecciones de Estados Unidos. Este es un momento algo diferente de lo que estamos hablando, que estamos hablando de tendencias en los mercados, y aquí estamos, y en el caso de Estados Unidos lo que nos interesa es, si lo queremos ver así, electoral, en el cual se invierte muchísimo en tratar de hacer una predicción. No, imagínense ustedes cientos de encuestadoras, a veces cientos en cada estado, ¿no?, o en uno de los estados grandes, haciendo proyecciones sobre qué va a pasar, ¿no? Es tal el nivel de involucramiento y el impacto que tiene Estados Unidos en la economía, la política de ese país, obviamente, y en el mundo, que hay un gran esfuerzo tratando de hacer, de proyectar un pronóstico. Lo que me inquietaba un poco, ¿no? ¿Qué tanto debemos de utilizar esas tendencias generales cuando sabemos que siempre pasan cosas inesperadas? Con el caso de Estados Unidos, a pesar de cientos de encuestas, creo que había mucho más confianza que lo que realmente reflejó el resultado al final.
Ese gráfico que dice ahí una probabilidad de triunfo para Donald Trump de 29 en 100, otra de Biden para 71 de probabilidad. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Al final parece que Biden va a tener un margen no tan estrecho, ¿no? Como la noche de la elección parecía incluso que podía perder la elección a pesar de las proyecciones. El día siguiente se aclaró un poco más la situación y el día de hoy, aunque ahí va a haber toda una serie de recursos jurídicos, pues Biden quizá vaya a tener varios colegios electorales arriba de los 270 mínimos que requiere para ganar. Sin embargo, la proyección que se hacía, ¿no? Con los politólogos y los estadísticos más renombrados del mundo, la Universidad de Harvard, ¿qué predicción hacía sobre la distribución de votos electorales en Estados Unidos? Estamos hablando que quizá Biden vaya a terminar con entre 270, 290, quizá 300 colegios electorales como máximo, y se predecía algo mucho más holgado, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que siempre hay que tener mucho cuidado con las tendencias, con los pronósticos, con lo que los tanques de pensamiento y las organizaciones mundiales nos dicen, ¿no? Hay mucha información, pero el mundo es sumamente complejo. A ver cuáles son tendencias en el mundo, en los mercados laborales y la producción, según unidades de inteligencia, según revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, la revista The Economist, una revista inglesa, tiene un grupo muy reputado de analistas que hacen proyecciones, ¿no? Cada año. Para hablar también de otro caso en donde suceden cosas que para nada se podían anticipar o imaginar, cada año The Economist hace una proyección sobre el año siguiente, ¿no? Cómo viene el mundo de la economía y la política, lo que se puede esperar y obviamente pues no se podía anticipar que este año iba a estar totalmente dominado por el tema de salud pública y la pandemia, ¿no? Y que ha tenido un tremendo impacto en el mundo laboral. Bueno, dicho sea eso, veamos cuáles son algunas de las tendencias que las unidades hablan y vamos a ver sobre qué tan útiles son las aguas calientes o más bien si digamos no tipo de información existen, ¿no? Son mercados muy específicos, ¿no? Dependen de nuestras importante es el reciclaje de frontera. Vamos a ver muchos temas que tienen que ver con sostenibilidad en general. Estamos hablando incluso, por ejemplo, de robots, ¿no? Haciendo la separación de basura, el procesamiento, el reciclaje. En México, por ejemplo, este tema de frontera o de tendencia mundial, pues creo estamos, salvo en casos muy, muy puntuales en cada estado o en algunos de los estados, pues estamos muy atrás, ¿no? Pensemos, por ejemplo, conozco el caso de Ciudad de México, hay una alcaldía, la Álvaro Obregón, que la recorren varias barrancas, ¿no? Donde hay zonas tanto de clase alta, ¿no? Colonias muy ricas, como las colonias más pobres de la ciudad, lugares muy insalubres donde las barrancas se utilizan pues, como tiraderos de basura, ¿no? Zonas muy con muchos problemas de todo tipo. Y ahí he escuchado, por ejemplo, con el reciclaje se puede incluso hacer negocio. Dices, bueno, pero ¿qué pasa con este negocio raro donde vemos decenas de miles de PET tirados en una barranca, ¿no? Y tiene que ver con el costo, lo costoso que es limpiar, separar y realmente procesar esas cosas, ¿no? Entonces, en el mundo se está trabajando desde la perspectiva tecnológica para lograrlo. Vehículos eléctricos, ¿no? En la industria automotriz. Otro tema que también es relacionado con el crecimiento verde es el de los cosméticos naturales. No sé si alguien aquí conozca esa industria, pero es una industria que en general tiene alto impacto ambiental, ¿no? Entonces, el poder hacer un giro hacia los cosméticos naturales basados en plantas y que tengan el mismo resultado deseable en los mercados sería muy importante, ¿no? Sería un parteaguas en esa industria. Cadenas de producción de ciclo cerrado, eso tiene que ver incluso también con instrumentos económicos.
¿no? ¿Qué pasa cuando yo vendo un producto cuyo empaque sabemos que va en la basura, ¿no? Pero puedo establecer un mecanismo económico en donde si me devuelven el empaque, yo devuelvo cierta cantidad al usuario y genero un incentivo para que realmente pues me lo devuelva y que tenga el impacto posible en los recursos naturales, ¿no? Sustitutos basados en plantas, aquí estamos hablando, por ejemplo, de industria alimenticia, industria textil, trabajo vía remota y freelancing. Este es un fenómeno que se veía ya desde hace varios años, ¿no? Antes de la pandemia, y que de forma obligada estamos trabajando de vía remota. Ya se había puesto como tendencia en ciertas empresas donde era posible conectarse y trabajar a partir de aplicaciones como la que estamos haciendo ahora, o en estos lugares como WeWork, ¿no? Que tienen condiciones de oficina para cuando se necesitan, pero que no tienen espacios desocupados, ¿no? O sea, tengo un conjunto de empresas pequeñas, medianas, grandes, que se alternan el uso de un auditorio, de una zona de relajación para los empleados, zonas para conferencia de prensa. En cambio, cuando una empresa tiene que tener todo eso, pues resulta imposible tener acceso para ciertos niveles o ciertos tamaños de empresa. Entonces, eso ha crecido tremendamente en el mundo, y ahora por el COVID, que nos hemos visto obligados, muchas empresas, por ejemplo, entre ellas la academia convencional, por ejemplo, el mismo CIDE, pues tiene un modelo basado en grupos pequeños, presenciales. Siempre ha habido mucha resistencia a la impartición de cursos en línea, y nos hemos tenido que mover a eso obligados, pero hemos perdido el miedo a tal nivel que, aunque termine la pandemia, esperemos ya el próximo año que tengamos una movilidad más normal, pues seguiríamos con ese tipo de recursos. Pero eso requiere cambio, por ejemplo, en sistemas pedagógicos. No es lo mismo tener un grupo presencial que hacerlo vía remota. Tiene que cambiar la forma en que se transmite la información, y me parece que en general las empresas se tienen que reinventar en este mundo vía remota. Pero hay oportunidades también de reducción de costos, por ejemplo, en renta de espacios o cierto equipamiento en la oficina convencional. Claro, bienes, ¿no? Una tendencia también. Donaciones verdes tiene que ver con responsabilidad social de la empresa, que va desde cosas muy grandes, digamos, Reforestemos México de Bimbo, ¿no? Que tiene un impacto en ciertas zonas de área natural protegida, parques naturales, hasta cosas mucho más sencillas, ¿no? Como la que ya hemos visto desde hace varios años de adoptar un pedazo de verde urbano, ¿no? Un camellón donde se tiene presencia de publicidad y se le da mantenimiento al área. No hay todo un gradiente, ¿no? De lo muy pequeño a un impacto muy grande en términos de donaciones verdes, donaciones entendidas de una forma muy amplia. O lo que le llaman la moda lenta. En la industria de la moda, como saben, de lo que se trata es de producir tendencias estacionales, ¿no? O sea, que hay un ciclo de primavera, de verano, segmentar el mercado, no hay cierto grupo de personas que les interesa ciertos colores, ciertos artistas que promocionan de vestidos o de prendas para vestir, pero el principio es generar esa necesidad de cambio constante de prendas. En cambio, se trata de que es algo más permanente y de que incluso pueda haber más intervención en el diseño, ¿no? Aprovechando estas tecnologías donde ya es fácil generar una gran diversidad y variaciones en la industria del vestido, una misma prenda, y que tenga también un menor impacto ambiental. Si se dan cuenta, en general son tendencias que tratan de moverse hacia la sostenibilidad. En muchas, quizá en México, estemos entrando, como en el caso de energías renovables, en otras todavía no, por muchas razones, porque no hay los proveedores, no hay el know-how, ¿no? Sabemos exactamente cuáles son las tecnologías, o no estamos en esa cadena de producción, ¿no? De entrada, esto existe porque hay una demanda, ¿no? Entonces, si estoy en California y no puedo demostrar que mis procesos tienen bajo
impacto de agua, incluso cuestiones de comercio justo en cuanto a las relaciones laborales, quizá ni siquiera pueden entrar al mercado laboral. En México todavía no estamos en esa situación. Yo diría, existe un mercado de ese tipo, pero es todavía de nicho, ¿no? Creo que todavía estamos moviéndonos en una arena muy convencional. Pero esto que existe en el mundo nos avisa lo que vamos a ver el día de mañana y que conviene movernos un poco hacia ello. Dejen de ir de esta visión muy general, no internacional, moverme a algo ya mucho más específico. La pregunta para cada uno de nosotros, bueno, si nosotros estamos en una fase distinta, todavía no estamos en un momento de utilizar la robótica para el reciclaje, ¿no? Pero yo lo que quiero es entender mi mercado para el próximo año, para dentro de 2 años, 5 años. ¿Están familiarizados o algunos de ustedes con estudios de mercado, ¿no? Tratar de entender la demanda, ¿no? Tratar de entender a nuestros clientes e incluso... Yo les propongo aquí un mecanismo para hacer ese tipo de estudios de mercado, pero que son quizá distintos de lo que acostumbran hacer, ¿no? Ya me dirán si han escuchado o no. Y lo voy a ejemplificar para empresas de la construcción, ¿no? Esto viene, yo pues no soy un ingeniero civil, no tengo una empresa constructora, esto viene de participar en el estudio de análisis de mercado, ¿no? También esa es una tendencia en el mundo, ya todo es colaborativo, ¿no? Está el que sabe construir, pero necesita también el que sabe del jurídico, debe conocer bien la legislación, los procesos institucionales, el que es experto en el manejo de los datos, ¿no? A lo mejor no tiene ni idea de cómo se diseña, se comercializa una casa, pero puede analizar tendencias, punto de datos. Aquí les voy a presentar sobre todo datos de colegas, los 3 que ven citados ahí, y en particular con el último es un colega en el que yo participo en muchos proyectos, y tenemos pensado extender esto que les voy a presentar a análisis de varios mercados, no solamente de oferta habitacional, sino de otro tipo. Lo que me interesa que lo vean es, bueno, yo no soy de la empresa de la industria de la construcción, sino de la energía renovable. Bueno, pues también hay un análisis de los clientes, de la demanda que se puede hacer con este instrumento, y lo vamos a tratar de ejemplificar para ver esas tendencias en los procesos o en las preferencias de la demanda. Bueno, pensemos aquí estamos pensando no quizá desde el punto de vista de una empresa particular, sino para el apoyo de desarrollo de políticas de vivienda asequible, ¿no? Pensemos en lo que buscaría hacer, por ejemplo, los institutos de vivienda, ¿no? Ya sea a nivel nacional o a nivel estatal, que se ha identificado que el tamaño de vivienda más que hogares, de la vivienda, se está reduciendo rápidamente. Nacional, el caso distinto al de otras zonas, pero creo que también entra en ese concepto de tamaño rápido, ¿no? También hay una tendencia donde sí se construyen casas grandes, pero suelen estar alejadas de los centros urbanos, los que tienen más amenidades, y eso genera costos económicos y también lo que llamamos externalidades negativas. Si, por ejemplo, estas casas que pues, son muy bonitas, ¿no? Tienen muchas amenidades, están fuera de la ciudad, se genera una zona así como de bosque urbano, las amenidades ahí para que si alguien tiene que salir en su auto varios kilómetros. Finalmente, el mercado laboral, las escuelas, pues están a varios kilómetros ahí, ¿no? Entonces esos cientos de familias pues se tienen que desplazar. Y eso hablando de la oferta de vivienda de, digamos, clase alta, ¿no? Pero también hay oferta de vivienda alejado de las ciudades que es pequeña, pocas amenidades, mal transporte público, y eso pues genera muchos problemas tanto para los habitantes como para la ciudad en general, ¿no? Le encarece los servicios, aumenta
aumentan las condiciones contaminantes. Aquí, para no detenerme mucho, basta decir que esto que ven de color como entre verde azulado es 2017 y como rosado rojo es el año de 2007, que se distribuyen las viviendas en términos de tamaño. Es decir, en 2017 hay un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, casas en general más pequeñas. Cabe señalar que el tamaño de las viviendas hay una preocupación social ahí, ¿no? Hablamos de casas muy pequeñas donde en un cuarto puede haber 3 personas, 4 personas, ¿no? Entonces muchos problemas sociales conocemos de violencia doméstica, abusos o incluso simplemente problemas de salud mental, ¿no? Depresión, tienen entre otras cosas que ver con el tipo de vivienda, ¿no? Y el tamaño. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a la reducción del tamaño de la vivienda? La tasa de fertilidad, ¿no? Estamos hablando de familias que son ya mucho más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de México, aquí los puntitos rojos son la tasa de fertilidad en 2017 contra los circulitos azules, que es la de 2000, ¿no? Es una diferencia de casi 20 años. Vemos casi sin excepción, salvo en países muy pequeños que tienen a lo mejor dinámicas muy peculiares, pero en general, por ejemplo, México tiene una fertilidad de arribita de 2, cuando hace años era de todavía alrededor de 3, ¿no? Hay casos muy dramáticos, por ejemplo, el caso de Guatemala, de tener hace relativamente poco tiempo, menos de 2 décadas, fertilidad de casi 5 a menos de 3. Para cada país latinoamericano, en general hay una brecha en tasa de fertilidad. También, pues ya hay buena parte del tiempo, pues hay menos personas en la casa, ¿no? El hogar tradicional de hace, quizá todavía de los 80s en México, era donde la ocupación femenina era reducida, ¿no? En los mercados laborales formales era trabajo en casa, trabajo no compensado salarialmente, que se realizaba sobre todo en el hogar, y ahora lo que tenemos es un porcentaje, aquí es al revés, en 2017 aumenta bastante el porcentaje de mujeres participando en los mercados laborales formales, ¿no? En México es bastante clara la diferencia, de un alrededor de 40 y tantos por ciento a poco menos del 60%. Un caso bastante Perú, ¿no? Que ya estaba en más del 70% y ahora está en casi el 80% de participación de la fuerza laboral femenina. Entonces, como les decía, esto genera problemas, ¿no? Hay un porcentaje, y estos son datos de nuestra encuesta intercensal, digo nuestra porque pensando en México, ¿no? Es la encuesta elaborada por INEGI, representativa a nivel de Estado, no es una encuesta, no sé, debe de haber encuestado a 10 millones de hogares, y estos son datos para Ciudad de México únicamente. 57% de esos hogares en Ciudad de México tienen 3 o más personas por habitación. En algunos casos esto puede ser pues, relativamente no problemático, ¿no? O sea, a lo mejor hay un cuarto donde vive los padres, ¿no? O la cabeza de familia, y un cuarto con niños pequeños, ¿no? Pero mientras esos niños van creciendo o ya son adultos y son niños y adolescentes, pues ya empieza a haber más problemas, ¿no? Falta de servicios públicos, en fin, viviendas improvisadas, varios tipos de problemas, ¿no? O más de un hogar o más de una familia en la misma vivienda. Bueno, en Ciudad de México el fenómeno está presente incluso en zonas de alto ingreso. Ustedes deben de conocer pues, por lo menos algunas de las alcaldías más importantes. Benito Juárez, junto con San Pedro Garza en la zona conurbada de Monterrey, en Nuevo León, son los municipios más ricos de todo el país, ¿no? Miguel Hidalgo es también una zona, aunque hay zonas también muy pobres, viviendas pobres, es una zona afluente, ¿no? También de hogares
Bueno, entonces, mientras más oscuro, hay mayor porcentaje de hacinamiento, ¿no? Álvaro Obregón, la que les comentaba, hay zonas ricas y también zonas muy pobres, y esas son las que tienen mayor grado de hacinamiento. Bueno, entonces pensando en precios de vivienda, en los créditos, pues incluso con abundancia de créditos que ha habido los últimos años, es difícil adquirir una vivienda que tenga suficientes número de cuartos o un tamaño. Vean, por ejemplo, tomemos esta gráfica, esta curva, muestra la cantidad, la distribución de casas en relación al precio, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son los 2 millones de pesos. Hay una fracción, pues más o menos grande, de viviendas se puede adquirir todavía en Ciudad de México por 2 millones de pesos. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de un cuarto. Un cuarto, hay bastantes que todavía se pueden comprar con 2 millones de pesos. Si queremos una casa con dos cuartos, ya se reduce bastante. Que una cantidad grande de habitaciones, de casas, de viviendas en Ciudad de México están entre los 3 millones, 4 millones, hasta 6 millones de pesos. Sobre todo si se pretende tener una casa donde, de acuerdo al tamaño del hogar, tenga dos, ¿no? Entonces es bastante difícil, sobre todo considerando el monto de los créditos de Infonavit para tener una referencia. Ahora, también llama la atención que incluso hogares que tienen nivel educativo e ingresos altos prefieren una vivienda pequeña y con pocos cuartos. Esto tiene que ver con que en Ciudad de México, por ejemplo, si un hogar de clase media alta quiere vivir en una casa de 3 cuartos, bueno, no casa, en un departamento de 3 cuartos, pues se tiene que ir a lo mejor a una zona alejada o que no es bonita, ¿no? En cambio, si quiere vivir en la colonia de Benito Juárez, ¿no? En colonias que a lo mejor ustedes conocen como Del Valle, Narvarte, la Roma, etcétera, pues estamos hablando ya de 4 millones, 5 millones, 6 millones de pesos y más. Bueno, ¿cuál es un instrumento para explorar qué es lo que quieren los clientes, ¿no? O sea, nosotros tenemos una intuición, ¿no? Sobre todo los que trabajan en el mercado inmobiliario, pues escuchan escuchan las necesidades de tamaño, aquí en Aguascalientes, de tamaño, no me importa que tenga, o quiero vivir en coto o fuera de coto, me importa que haya alberca, amenidades para los niños, la distancia a la zona más céntrica de la ciudad, en fin. La verdad es que siempre hay un sesgo, a veces nos equivocamos, ¿no? Nosotros tenemos cierto juicio que cuando ya se hace un análisis estadístico, pues nos puede sorprender algunas de las cosas que se encuentran. El instrumento de experimento de elección discreta es una entrevista que se hace a las personas de ver, por medio de un análisis estadístico, cuáles son las cosas que prefieren. Les voy a poner un ejemplo concreto, y aquí vamos a hacer un giro de la vivienda hacia las energías renovables. Vamos a pensar en qué tanto los hogares están dispuestos a pagar sobreprecios en su tarifa si la energía que consumen se produce con fuentes renovables y además tiene cierto efecto positivo en la economía. Les pongo un ejemplo. Yo le digo a una persona, mire, usted puede tener un servicio como el actual, su contrato actual, o podría optar uno por donde se produce energía por biomasa, ¿no? 30% de biomasa y 70% fósiles, ¿no? Obviamente se le hace toda una explicación para que se entienda todo este cuadrito y pueda hacer una elección informada con base en sus preferencias. Y además se crearían 100 nuevos empleos, pero habría un aumento en la tasa de...
se derivan después de hacer una encuesta piloto, de entender cuáles son los atributos que le importan a las personas, de hacer el fraseo de forma que se entienda lo que se les está preguntando, y se acaba con una pregunta de este tipo, ¿no? Donde les digo, les presento y me dices cuál prefieres, A, B, C o D. C tiene participación de energía solar en un 20% del total de energía que se produce, y se genera un aumento en la tarifa es de 5%. Entonces ya imaginarán que hay muchos que dicen, bueno, yo no quiero ningún aumento en la tarifa, no me importa nada de esto que veo aquí, yo lo que quiero es mi contrato actual sin aumentos tarifarios, ¿no? Pero hay gente que pues dirá, pues esto de los empleos se escucha interesante, o habrá el ambientalista que está dispuesto a pagar un sobreprecio con tal de generar energía más amigable. Y además se presentan varios paquetes. Después de esta se presenta otra combinación donde a lo mejor después hay una disminución tarifaria y otra combinación en estos atributos, ¿no? Los atributos son cómo se produce la energía, en qué porcentaje, qué tantos empleos nuevos se generan, ¿no? Y qué tanto ayuda a la economía, y cuál es el precio que yo enfrento. Para un montón de cosas. Aquí les presento algo que hizo un estudiante de la maestría en economía ambiental, que le interesaba saber atributos son preferibles para usuarios de ciclovías, ¿no? Estábamos en el momento donde estaban diseñando varias ciclovías en Aguascalientes, y de hecho se le presentó a la de movilidad en su momento. Aquí los atributos, por ejemplo, eran el alumbrado, ¿no? Si me interesa que esté con mucho alumbrado, o a lo mejor no me importa si soy un ciclista que lo utiliza solamente en el día, el tipo de ciclovía, solamente pintada o con confinamiento físico, y qué tanto varía la señalética o los semáforos que consideran que están rodando ahí los ciclistas, ¿no? Entonces se le hace esa combinación de atributos, y las personas eligen qué combinación de atributos les interesa, y aquí en lugar de precio, lo que tiene un impacto en el número de minutos en los tiempos de traslado, ¿no? A lo mejor el tener algo muy alumbrado, con confinamiento y con señalética adecuada, tiene un impacto en que el traslado podría tardarse un poco más, y entonces la combinación estadística nos permite al final estimar de lo que estoy ofreciendo, ciclovías, energía renovable, vivienda, lo que sea mi producto, tiene mayor valor. Esto se puede hacer, por ejemplo, para determinar los atributos atractivos en un teléfono celular. En un teléfono celular me puede interesar el color, el tamaño, los megapíxeles de la cámara, si es 5G, qué sé yo. Y el precio, ¿no? Determinan un paquete que es interesante para cierto segmento de mercado. En el caso de la vivienda, entonces, quizá los atributos importantes son el tipo y calidad de materiales, el número de cuartos, el tamaño de la vivienda, el precio, obviamente, la ubicación, distancia del transporte público, escuelas, trabajos, características del barrio, por ejemplo, la seguridad pública. Y se les presenta entonces algo de este tipo, ¿no? Se tiene que crear un escenario creíble, donde, por ejemplo, la administración actual de la Ciudad de México está por lanzar un programa de vivienda asequible, ¿no? Se le explica todo un programa de acción para la vivienda pública, y después se les presentan con esos paquetes de opciones para que la gente elija y que nos permita inferir tanto. Vamos a suponer, por ejemplo, que también queremos saber cómo impacta la seguridad de la vivienda en el precio que están dispuestos a pagar, y aleatoriamente, es decir, por ejemplo, la mitad de los que responden esta entrevista, se les dice que la administración aumentará la seguridad pública en las colonias que forman parte del programa, y a la mitad no. Esto lo que nos permite es estimar qué valor le atribuye en pesos y centavos las personas a aumentar la seguridad pública, ¿no? Y así cualquier factor que creamos que es importante se puede introducir en el diseño y tener esa estimación en pesos y centavos. Bien, para ir terminando entonces en qué consiste este enfoque de experimento de elección discreta,
se define una población objetivo, se definen los atributos que serán incluidos en el cuestionario con base en el producto que se está ofreciendo, ¿no? Puse ejemplos de ciclopistas, energías renovables, casas, pero se pueden hacer de muchas cosas, realizar pruebas piloto, implementar el experimento, estimar atributos que prefiere la población objetivo y elaborar recomendaciones de... Esas son los pasos para poner en marcha un instrumento que nos permite tener un mayor conocimiento de la clientela que tenemos y hacia dónde se está moviendo un mercado. Nosotros podemos tener idea, hablando otra vez de construcción y oferta de vivienda, que a lo mejor la gente quiere lo que se está ofertando en este momento, ¿no? Estas casas en coto, que tiene ciertas amenidades, ciertas características y tenemos idea del precio, pero a veces surgen nichos, ¿no? Hay gente que busca otro tipo de cosas, características, tiempos de traslado y que este instrumento nos permite identificar y puede ser parte incluso de un plan de negocios. Yo ahí concluiría, ¿no? Porque yo pensaba hacer una exposición de 20 minutos, pero al final sí usé alrededor de los 40 minutos que me había dado Carmen y me gustaría usar los últimos minutos para escuchar qué piensan. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Quedó muy clara la información, está muy interesante todo lo que nos explica. No sé si alguien tiene alguna duda. Buenos días. Jaime, te saludo para preguntarte, en el mercado de nuestro negocio que nos trae aquí a este foro, que es una revista de sociales, y ante el escenario de que la actividad social está muy disminuida por razones del COVID, esta elección discreta o este estudio, este instrumento que recomiendas, ¿cómo se puede enfocar? Gracias. Nada más, ¿me podrías dar un poco más de información sobre cuál es su mercado típicamente? Sí, mira, es una revista de sociales quincenal, primero impresa y luego digital, que publica los eventos sociales de la sociedad de Aguascalientes, básicamente, y obviamente, pues, restaurantes, bares, antros, discotecas, hoteles, centros turísticos, todo eso es nuestro mercado publicitario y es el mercado social de las fiestas, de los 15 años, bodas, bautizos, graduaciones, que todo eso es lo que ahorita ha mermado por razones del COVID. Entonces es la circunstancia en la que nos encontramos y quiero saber pues, qué herramienta me recomiendas usar para predecir un poco lo que se pudiera predecir todavía de esto que estamos padeciendo. Claro, y me imagino que la fuente de ingresos, el modelo de negocios de esta revista no es tanto las suscripciones, sino la venta de publicidad, ¿no? Esos son los negocios. Yo quiero estar en la revista. Sí, okay. Sí. No, en efecto, el tiempo del confinamiento social impone diferencias muy, muy importantes y justo lo que yo trataría de aprovechar es tratar de entender qué le da más seguridad a las personas. O sea, aquí cambiaría un poco el enfoque, en lugar de entender la demanda, porque en realidad aquí estamos hablando de que la demanda en realidad son los dueños de los negocios que se publicitan en la revista. Pero lo que podría hacer es generar un insumo para esa demanda, que es entender a la gente. Yo entrevistaría a la gente para entender qué tipo de oferta le da mayor seguridad de que va a disfrutar de un servicio en un ambiente relativamente seguro, ¿no? Por ejemplo, algo que se hace mucho en publicidad y que se puede adaptar a un experimento de elección discreta es cuando ustedes, por ejemplo, buscan poner fotografías que sean atractivas para un cliente, ¿no? Bueno, yo tengo un restaurante y pongo fotos atractivas de mis mejores platillos, de qué cómodos van a estar en mi restaurante, que tiene a lo mejor galería de artistas locales o ese tipo mexicano y está muy bonita y amplio y al lado de tal jardín, qué sé yo, ¿no? Bueno, lo que se puede es mostrar diferentes enfocada en la distancia, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me daría seguridad al ver publicidad de un
restaurante es ver cosas que sugieren que se respetan protocolos de seguridad, ¿no? Para que los meseros, los clientes navegan el lugar de la forma adecuada, y le puedo presentar distintas combinaciones, ¿no? de cajera con guantes, ¿no? o el mesero con diferentes aditamentos, diferentes características. Pues habría que ver cuáles son los atributos que en este momento de confinamiento le interesan a la gente, para estimar qué atributo es el más interesante, ¿no? Y explicarles a los clientes, miren lo que estamos haciendo. Les vamos a ayudar a que ustedes generen no solamente la información, porque no es solamente publicidad de enseña la foto más bonita para que haya más gente, sino que realmente qué parte del protocolo es más apreciada por la gente, que lo fortalezcas, que lo documentes y que eso lo presentes, ¿no? Entonces, en una revista donde tú te informas cómo los diferentes proveedores de servicios, ¿no? Jardines, restaurantes y otros negocios que se anuncian, están dándole un lugar más seguro a las personas, ¿no? Entonces yo voy a escoger ese restaurante o ese lugar de reunión donde me dé esa seguridad. Por ahí podría ir. Ahora, algo que es importante decirles y que no remarqué en mi plática es que este tipo de diseño, la combinación, no es fácil de hacer que, ya identifique los atributos, entrevisto a quien sea y saco resultados, ¿no? Aquí lo que hay que aprovechar es que hay centros de investigación, ¿no? O sea, gente capacitada para hacer estos cuestionarios, donde conjuntamente, por ejemplo, ustedes que conocen el mercado, se acerquen a nosotros, y si es algo que es de interés para nuestras líneas de investigación, se puede hacer, los podemos ayudar a hacer el análisis, ¿no? De mejorar el cuestionario, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, así tiene que haber un punto de coincidencia donde, al no ser, digamos, una consultoría donde te pago y me generas tu instrumento, sino que, a ver, ¿te interesa esto? O sea, puedes hacer un análisis, vamos a trabajar juntos, ¿no? Esa es una forma de hacer las cosas. Gracias, Jaime. Gracias a ti. ¿No te tiene alguna duda? Jaime, veo que está ahí Coco Ballín, seguro. Saludos, Coco. Aunque no tengas preguntas, pero me da gusto verte. No sabes qué gusto me da escucharte, Jaime. Muy interesante. Estoy metida ahorita en el mercado de los productos naturales para belleza, entonces pues justo fue una de las tendencias que por ahí. Entonces, bueno, esto último que acabas de decir me encantó. Ya esperaría acercarme para ver si hay coincidencia con algunas de las líneas de investigación y trabajar fuertemente en eso. Muchas gracias. Sí, con gusto platicamos. Creo que Enrique tenía una duda. Saludo. Sí, tengo una duda. Buenos días, Jaime. Soy Enrique Papadimitriou. Nosotros justamente nos dedicamos a las energías renovables, tanto a la geotermia de baja temperatura, bueno, de hecho la empresa se llama Geoter, como a la energía solar fotovoltaica, y para hacer un comenzar como pues, que nos dijeras ¿cuáles estrategias crees tú relacionadas con las renovables en función de todo lo que comentaste? El tema de que el gobierno va un poquito en contra de todas las políticas energéticas, que se frenaron las subastas y eso, que aunque directamente no nos afecta a los que vendemos la generación distribuida, pero sí nos afecta porque pues obviamente el consumidor no tiene el conocimiento, y pues los clientes piensan que también les va a afectar a ellos. ¿Cuáles crees tú que sean como las líneas estratégicas a seguir en función de esto? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no sé si en su caso, por ejemplo, yo conozco una oferta de geotermia que aplica, por ejemplo, la construcción de casas, ¿no? Este sistema que permite los picos, ¿no? Que en época de frío la casa es un poco más caliente y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ese es un producto específico para vivienda, y mucha gente no la conoce. Cuando el ambiente nacional es adverso, conviene pues dos cosas, ¿no? Una, buscar el ambiente adecuado en gobierno estatal, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en un, digamos, contexto SEDEC, ¿no? De gobierno estatal,
donde quizá donde hay una actitud distinta de la del gobierno federal, me parece, y posible trabajar, pero pensemos también en el mercado privado. Hay mucha gente que, por ejemplo, este producto de geotermia, ¿no? Y pensando otra vez en este instrumento del que hablaba, cuando se le presentan, oye, hay la oportunidad de que vivas en una casa más cómoda, o sea, que sea más fresca en la época de calor y menos fría en la época de invierno, y se puede estimar cuál es el tamaño del mercado, es decir, qué disposición a pagar habría. No hay gente que decía, no, yo lo resuelvo de otra forma o no quiero gastar en eso, pero sí hay un segmento del mercado que le interesa y que conviene conocer, es decir, en qué edad está, qué tipo qué rango de edad, si tiene familia o no, qué tipos de ingresos tiene, y con base en eso tú lo utilizas en tu plan de negocios, ¿no? ¿A quién le vas a hacer promoción y cómo lo vas a presentar? O a lo mejor, por ejemplo, si tú lo que haces no tiene que ver con vivienda, a lo mejor explorar esa posibilidad. Quizá tú tienes el expertise que fácilmente se podría trasladar al caso de provisión de construcción de vivienda, ¿no? Creo que por ahí iría. Te agradezco, Jaime. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carmen, yo, por favor. Adelante, Berta. Hola, Jaime, soy Berta Alicia, soy de Refaccionaria Ramírez. Bueno, estamos en el área de retail. Ahí como nosotros pudiéramos enfocar los nuevos nichos de mercado estamos en una competencia muy agresiva porque no hay barreras de entrada para nuestro sector, con una refaccionaria con una relativa poca inversión. Y bueno, los mismos clientes pues nos los peleamos unos a otros, y aparte pues la situación macroeconómica en la que nos estamos enfrentando, que pudiéramos ahí utilizar como estrategias para poder identificar nuevos nichos de mercado. A ver, ahí en el caso de la refaccionaria, ¿cuál dirías que es un factor, además del precio, que hace que los clientes se decidan por un lugar en especial? O sea, ¿tiene que ver nada más con precio y distancia al punto de venta? ¿Hay algún otro factor que determine que yo escoja o incluso que me vuelva leal de alguna refaccionaria? Un poco para entender más el... Yo diría que es a lo mejor la ubicación, por cuestión de cercanía, de surtido, de precio, a lo mejor de marca, dependiendo, ¿no? También de cada cliente. Habrá clientes que prefieran la calidad de cierta marca, otros preferirán el precio independientemente de la calidad. Algunos no les importará la ubicación y te la solicitan. Nosotros tenemos servicio a domicilio, entonces es factible hacerles llegar el producto a donde nos lo soliciten dentro de Jesús María, Margarita, San Pancho y aquí en la localidad. Pero sí, especialmente en la parte de los mecánicos, pues no hay tal fidelidad. Entonces, nosotros tenemos el meollo del asunto. Ok. Bueno, ahí yo lo que exploraría, porque son cosas un poco difíciles de cambiar, o que tú ya conoces bien, o sea, la ubicación es importante, ¿no? Y entonces se trata de escoger ciertos puntos de venta, pero sobre todo en estas condiciones económicas, pues no es algo que sea fácil de hacer, ¿no? Es costoso. Exploraría, por ejemplo, algunos factores adicionales como, además de la calidad, el servicio, ¿no? Bueno, en este instrumento yo exploraría qué tanto ciertos tipos de servicios, o sea, directamente el que te entiende, el conocimiento que tenga esa persona, lo hace atractivo, ¿no? Por ejemplo, este mercado yo lo conozco realmente muy poco, por no decir nada, pero te puedo decir como cliente que en ese tipo de productos me interesa tener asesoría, ¿no? O sea, alguien que me guíe. Por ejemplo, ¿qué quiere decir algo de calidad? Quiere decir que una refacción en particular, en lugar de durar 3 años, va a durar 8, ¿no? Si quisiera este tipo como de información. Y aquí lo que trataría de preguntar en este tipo de cuestionario que presente es qué disposición habría de sacrificar distancia, o sea, en lugar de irme a la refaccionaria que está a 2 cuadras,
agarrar mi auto y avanzar 5 kilómetros porque sé que ahí voy a recibir la atención adecuada. Ahora eso podría generar, ¿no? Así como en los otros casos les comenté que pudiera impactar mercados de planes de negocio, perdón, aquí a lo mejor impactaría una decisión de capacitación, ¿no? O sea, no todas las personas cómo atender un cliente, ¿no? O sea, son dos cosas, el conocimiento técnico, ¿no? Que a lo mejor sí lo tienen, pero no todos son suficientemente amables, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento técnico y la amabilidad suficiente, que yo creo que sí puede generar una atracción adicional al precio y a la ubicación específica, ¿no? Es lo que yo trataría de explorar. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti. Si alguien tiene una pregunta, si no, vamos a agradecerle al doctor. Estuvo muy interesante la plática, con las respuestas a las dudas. ¿Alguien? Bueno, si no hay preguntas, Carmen, nada más me gustaría confirmar el interés que tenemos en hacer este tipo de análisis, ¿no? Insisto, tiene que ver con que podamos conectar interés en líneas de investigación para explorar qué tipos de estudios les pudieran servir a ustedes, ¿no? Y entrevistar a clientes, sacar conclusiones tan interesantes para nosotros como investigadores y útiles para ustedes para sus decisiones de capacitación y planes de negocios. Entonces, estamos a disposición de platicar, ¿no? Y la verdad, las preguntas que me hicieron muy interesantes, ¿no? Me hicieron pensar, ¿no? Y ver cómo hacer un mayor esfuerzo de acercarnos también como academia al sector productivo, ¿no? Se habla muchísimo, seguramente Carmen ya en muchas conferencias se ha escuchado muchísimo que la triple hélice, pero son cosas que luego como que no terminan por pasar ese contacto o esa construcción del lenguaje común, ¿no? Cada quien está con su lenguaje, sus objetivos y de manera muy separada, ¿no? Entonces, no sé, siento que sí tuvimos una buena conversación y eso me gustó. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, yo creo que estamos a tomar la palabra, Jaime. Te contacto para puntualizar y que nos des espacio para que puedas platicar con ellos. Y pues muchas gracias por la sesión. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta luego.